Buenos días a todos. El título de esta presentación es Integrando las pasturas al sistema arroz-ganadería y entendiendo su variabilidad. La presentación se basa en información colectada en la unidad experimental de Paso de la Laguna, en la plataforma experimental de largo plazo que viene funcionando en esa unidad desde el año 2012, donde se integran distintos cultivos junto al arroz y a una rotación con pasturas. Esta charla busca dar una mirada complementaria a la que han dado los colegas que me han precedido, fundamentalmente intentando aportar algunas otras valorizaciones de lo que es el aporte de las pasturas al sistema de rotación. Es así que la hoja de ruta que vamos a seguir en esta presentación, en primer lugar, refiere a algunos conceptos sobre el aporte del componente de pasturas en el sistema arroz-ganadería específicamente, alguna descripción de lo que es la plataforma experimental de largo plazo que hacíamos mención, resultados sobre la productividad forrajera y la variabilidad de diferentes alternativas que se han evaluado en la misma, algunos aspectos de la valorización de esos aportes que las pasturas hacen a la fase agrícola fundamentalmente, y algunas reflexiones finales. En primer lugar, y en referencia a lo que son los aportes del componente de pasturas al sistema, cabe definir lo que es una rotación en forma conceptual, aquella combinación de ciclos de agricultura y ganadería en tiempo y espacio en la búsqueda de lograr diversificación productiva a través de la producción de grano, carne, lana, semillas, reservas, entre otros, a una gestión de recursos apropiada, en lo que es el balance de nutrientes, el uso del agua, la incidencia de plagas, enfermedades, así como también promover adecuadas interacciones en lo que es el suelo, la pastura, el animal, el cultivo de la pastura o el cultivo del suelo. A través de los experimentos de largo plazo se permite generar coeficientes técnicos y modelar de alguna forma escenarios a diferentes escalas espaciotemporales, viendo ese aporte de la base forrajera en un aspecto central que es la calidad del suelo. A través de analizar la evolución del carbono orgánico, de lo que son las pérdidas de nitratos, también las pérdidas de suelo por erosión, la infiltración, el escurrimiento superficial, la macrofauna del suelo, la incidencia de la compactación por efecto del pastoreo, o los contenidos de biomasa, de residuos vegetales que se disminuyen por el uso por parte del ganado en el sistema. Cabe poner un ejemplo de análisis donde se compara una rotación que incluye cultivos y pasturas versus una que son cultivos continuos, y después de 8 años de siembra directa, en un sistema de siembra directa, se observa que la rotación que integra la pastura y el cultivo tiene un 19% más de carbono orgánico en el suelo. Estos son datos del ingeniero Terra del año 2006. Por ende, el concepto de que mejores cultivos de servicio, eventualmente pasturas, debieren promover mejores cultivos agrícolas subsiguientes. Los efectos de describir la plataforma experimental de largo plazo de Paso de la Laguna, que viene funcionando desde el año 2012, tenemos ahí presentes las 6 rotaciones que se están evaluando. La primera es el arroz continuo, que integra arroz y un cultivo de servicio en base a una leguminosa. Después una segunda rotación que integra 2 arroces intercalados con soja y sorgo y cultivos de servicio también en base a raigras y trébol alejandrino. Una tercera rotación que es arroz y una pradera corta de trébol rojo raigras. Una cuarta rotación que es 2 arroces intercalados con un cultivo de servicio y posteriormente una pradera larga en base a trébol blanco, lotus y fetuca de 4 años. Una quinta rotación que combina arroz y soja en dos cultivos de cada uno,
y una pradera corta en base a lotus y ryegrass de unos 3 años. Y finalmente una rotación más intensa desde el punto de vista agrícola que intercala arroz con soja y distintos cultivos de servicio. Acá les mostramos una vista aérea de esta plataforma experimental. Cabe consignar que es una escala comercial, semicomercial, por lo que se usa maquinaria pesada para las distintas labores, siembras, cosechas, y también se utilizan el pastoreo en base a ovinos para la utilización de las distintas ofertas forrajeras que tiene el sistema. En relación a los tipos de pasturas que se están utilizando, probando, tenemos por un lado los que son los cultivos de servicio. Básicamente las especies que se han probado son algunas gramíneas anuales, como el ryegrass, y algunas leguminosas anuales, como puede ser el trébol subterráneo, el trébol vesiculoso y el trébol alejandrino. Praderas cortas, que duran algo menos de 2 años, porque se queman en la primavera del segundo año, en base a trébol rojo, ryegrass o festulolium. Otras praderas un poco más largas, de 3 años, pero que en realidad se utilizan 30 meses, en base a lotus, ya sea corniculatus tenuis, también con ryegrass. Y las praderas largas, que son aquellas que duran 4 años, pero en realidad al quemarse en la primavera su duración se extiende a unos 42 meses aproximadamente, que integran festuca, trébol blanco y lotus. En general se da una fertilización inicial de 150 kilos y un fertilizante triple, y posteriores refertilizaciones en base a fosforita anualmente. En esta figura les presentamos el calendario de actividades que normalmente se realiza para los cultivos de servicio. Estos se siembran fundamentalmente en el mes de abril, luego de las cosechas de los granos, y se queman en septiembre, previo a la siembra de los cultivos de verano. Eso nos da una ventana de trabajo entre siembra y quema de unos 150 días promedio para los distintos años en que se ha trabajado. Yendo a lo que son algunos datos sobre la productividad de las distintas alternativas evaluadas, acá les presentamos información sobre la producción de los cultivos de servicio en una comparación entre las distintas rotaciones en forma global, y vemos que en promedio de lo que es la evaluación entre el año 2013 y 2020, la producción de los cultivos de servicio, sin discriminar por especie ni por antecesores, solo por rotación, está en unas 1.530 kilos de materia seca por hectárea en el periodo que va de abril a septiembre. Hay una variabilidad importante, pero mayor parte de la información se concentra entre los 1.000 y los 2.000 kilos, dependiendo de los años. Si bien podemos explorar horizontes de 3.000 hasta 4.000 kilos en algunas circunstancias, pero también situaciones de muy baja producción que nos ha ido llevando de alguna forma a descartar algunas alternativas con el tiempo, y también ajustar algunas medidas de manejo para ir de a poco mejorando la performance de los cultivos de servicio. A continuación le presentamos la información también de productividad de los cultivos de servicio, pero desglosada en función del cultivo antecesor a la siembra del cultivo de servicio. Tenemos 3 tipos de antecesores, que fueron el arroz, el sorgo y la soja en estos sistemas. En el recuadro verde están las combinaciones de ryegrass, trébol alejandrino y trébol subterráneo como cultivo de servicio sobre arroz. En el medio figura la línea de sorgo, y a la derecha, sobre el recuadro celeste, tenemos a la soja como antecesor, también con combinaciones con ryegrass, trébol alejandrino o trébol rojo ryegrass. Acá observamos en primer lugar
que algunos de los rendimientos que habíamos mostrado como la media en la figura anterior, se logran elevar algunos de esos rendimientos, y en particular las líneas barras rojas, que son las siembras de trébol alejandrino, ya exploramos valores por encima de los 2.000 y más cercanos hasta los 3.000 kilos de materia seca. En algunas situaciones, particularmente aquellas de siembra sobre arroz o sobre sorgo. Especies como el trébol subterráneo en la rotación con arroz han sido muy pobres en su producción y las hemos ido descartando. El ryegrass juega un papel intermedio y de fácil siembra y adaptación en general en las distintas situaciones. Como medidas de manejo complementarias que hemos ido ejerciendo a través del tiempo y mejorando la productividad de estas especies, hemos visto que los rastrojos de soja son bastante complejos por la escasa presencia de residuos y eso condiciona mucho el establecimiento de especies como el trébol alejandrino en cobertura, lo que ha determinado que muchas veces las sembremos en siembra directa. La quema con glifosato después de la cosecha en el rastrojo de sorgo nos ha permitido mejorar un poco las condiciones de ese rastrojo y las siembras de trébol alejandrino en esas circunstancias han sido muy positivas y ustedes lo ven ahí en lo que es la productividad que se logra alcanzar. Y el ryegrass en general se siembra en todas las situaciones, como decía, en una situación de cobertura. Pero bueno, estos datos muestran entonces que hay un potencial superior a los 2.000 kilos, 2.000, 3.000 kilos que es posible de explorar en muchas circunstancias. Y también está muy asociado esto a lo que son las condiciones ambientales del año. A los efectos de entender un poco la variabilidad en lo que es la producción de los cultivos de servicio, analizamos un poco la serie histórica que venimos generando del año 2013 a la fecha y tomamos dos años bastante contrastantes en la producción, como fueron el año 2016 y el año 2017. En la barra azul, que figura en el centro de la gráfica, tenemos el año 2016 con una producción promedio de 900 kilos aproximadamente, de ciclo de producción de los cultivos de servicio, versus el año 2017, donde la producción promedio fue de 2.600. Esa diferencia de cada 2.7 veces más de un año a otro, tratamos de analizarla en lo que fue el componente precipitaciones, temperaturas mínimas y temperaturas máximas de los 2 años. Nos encontramos que en el año 2016 fue un año con mucha lluvia, particularmente en la implantación. Ustedes lo ven en la gráfica de la izquierda, donde las lluvias de abril fueron muy importantes. En cuanto a temperaturas mínimas y temperaturas máximas, el año 2017 fue mucho más cálido en todo el periodo. En términos de temperatura, hubieron entre 2,7 grados más de temperaturas máximas y 1,7 más de temperaturas mínimas. Y esas fueron un poco las explicaciones para encontrar diferencias tan marcadas en la producción de un año a otro. Asimismo, en la gráfica también mostramos que con algunos de los ajustes de la tecnología y demás, se han ido levantando algunas de esas restricciones en la producción de los cultivos de servicio y vemos que en la serie histórica, en los últimos 3 años, los valores mínimos están por encima de la línea roja punteada, se han ido subiendo, por tanto esos mínimos de alguna forma muestran que con los ajustes que se han hecho ha ido mejorando lo que es la productividad de los cultivos de servicio en general. En la siguiente figura se presenta la información sobre la productividad y la variabilidad de las pasturas cortas y largas. En el caso de la rotación 3, que tenemos una pradera que dura 18 meses, en base a trébol rojo, ryegrass o fetulolium, vemos que el rango de productividad, o sea, el 50% de la información está entre unas 4 y unas 7 toneladas y media de materia seca por año, aunque la media está más próxima situada a las 5 toneladas. En el segundo año la producción baja porque como esa pastura
se quema al comienzo de la primavera del segundo año, la contribución es bastante menor. No obstante, hay que destacar el alto contenido de leguminosas de esa mezcla y la calidad que tiene como rastrojo para el siguiente y beneficio para el siguiente cultivo. Estamos hablando de proporciones de leguminosas por encima del 40%. En la derecha de la gráfica tenemos a la otra pradera corta, que en realidad esta tiene 3 años, diríamos, o 2 años y medio. Es la pradera que se hace en base a lotus y ryegrass en la rotación 5. Su rango de productivo principal, la mayor parte de la información también está situada entre el mínimo de 4 y un máximo de 7 toneladas y media, también con una media próxima a las 5 toneladas, tanto para el primer año como para el segundo año. Al igual que la pradera anterior, que se mencionaba, mantiene un componente de leguminosa bien importante, entre 36 y 40% dependiendo del año, y baja bastante en el tercer año, que es el año que no se utiliza ya a partir de la primavera. Y con especies como el lotus que tienen una contribución más primavero-estival, obviamente que su proporción se reduce a ese momento del año. Finalmente, en el centro de la figura está lo que es la evolución de la productividad de los distintos años de una pradera larga, en base a trigo blanco, lotus y festuca. Ahí vemos que el rango de producción está entre las 5 y las 9 toneladas en promedio, pero tenemos años muy superiores en cuanto a producciones que superan los 10.000 kilos. También se nota claramente la variación entre años, particularmente con el segundo año como el más productivo. Estamos hablando de unas 7.8 toneladas de media de los segundos años. Y lo otro destacable acá es que la proporción de leguminosas en estas praderas largas comienza a descender a medida que transcurre la vida productiva de la pastura, arrancando en un primer año con en torno a los 40%, 42% de leguminosas, declinando a un 23% en el segundo año, ya un 15% en el tercero y un 11% en el cuarto año en el momento de la quema. Lo cual sin duda muestra la evolución y la dominancia de la festuca en muchas de estas situaciones. A modo de ejemplo, queremos mostrarle acá dos situaciones que están referidas en las siguientes imágenes. La primera es una festuca al boleo, de segundo año, lo cual sin duda se da en estas condiciones donde hay una muy buena situación de cosecha y por tanto las situaciones de microrrelieve, pozos y demás son mínimas. Por tanto, hay toda una implantación muy exitosa bajo esta forma. Y a la derecha tenemos un trébol alejandrino, también sobre un rastrojo de arroz, ya pronto para ser quemado, finalizando su ciclo, mostrando su muy buen aporte y contribución en la producción de biomasa al sistema. Finalmente, y a modo de valorizar las contribuciones que las pasturas hacen a la fase agrícola del sistema, acá tenemos dos ejemplos donde por un lado se contrasta la productividad del arroz en una situación de un antecesor de pastura en comparación con un antecesor arroz, y se ve que la productividad del arroz siguiente decae un 8,3% cuando se pasa de una pastura antecesor de arroz a uno que sea otro arroz. A la derecha tenemos una figura donde muestra tres situaciones, una situación de antecesor pradera, otra situación de antecesor ryegrass y otra trébol alejandrino. La producción de arroz sobre las tres estas situaciones donde peor se da es sobre el ryegrass, más siendo similares lo que pasa en la pradera y en el trébol alejandrino. Cabe destacar que de los aportes que el cultivo de servicio brinda, entre otros, está la capacidad de capturar nutrientes y después darlos en la medida que se hace la descomposición de ese rastrojo. Algunos datos que hemos cuantificado en cuanto a lo que es la producción de biomasa
y el componente nitrógeno calculado nos permiten mostrar información que en el caso de lo que es raigras podemos estar hablando de unos 30 kilos de nitrógeno por hectárea en el periodo de producción, de abril a septiembre, y en el caso del trébol alejandrino, solo considerando la biomasa aérea, estamos hablando en torno a las 50 kilos de nitrógeno por hectárea en ese periodo. No estamos acá incluyendo lo que es la fijación biológica del nitrógeno, ni tampoco la biomasa de raíces y sus aportes al sistema. A modo de cierre, quisiéramos compartir algunas reflexiones finales. En primer lugar, los aspectos de productividad y variabilidad de las distintas opciones forrajeras que se manejan en estos sistemas de arroz ganadería han sido presentadas y son un elemento central a la hora de la presupuestación forrajera y la toma de decisiones a nivel de los predios. Hemos presentado también información acerca de los beneficios que las pasturas otorgan al sistema y en particular a la fase agrícola del mismo. A nivel de los cultivos de servicio, entendemos que existe una ventana para seguir trabajando en cuanto a identificar nuevas especies, nuevos cultivares para ser utilizados y mejorar los niveles de productividad que hoy se alcanzan. A nivel de lo que son praderas cortas, sin duda hemos visto que las mismas finalizan su fase productiva en el sistema con una muy buena composición de leguminosas, lo cual genera rastrojos, barbechos muy productivos desde el punto de vista del aporte que hacen en nutrientes a la siguiente fase agrícola. A nivel de las praderas largas, las mismas terminan más bien en fetucales, lo cual demanda alguna complejidad mayor en cuanto a lo que es la descomposición, demandando periodos de quema tal vez más tempranos, a los efectos de dar más tiempo en lo que es la descomposición de esos rastrojos, que sin duda también contribuyen no solo con nutrientes, sino también fuertemente en lo que son las propiedades físicas del suelo. Claramente, todos estos sistemas no se enmalezan o terminan sin gramilla, lo cual sin duda es una buena noticia en la medida que las cosas de manejo de la fase forrajera se hacen bien. También existen estos elementos que creo que ayudan a todo lo que es la fase agrícola subsiguiente. Finalmente, pensando hacia adelante, creemos que hay 2 o 3 elementos clave al que abocaremos en un futuro cercano. Uno es la posibilidad de utilizar los cultivos de servicio en lo que es la producción animal, para lo cual hay que hacer algunos ajustes, medidas de manejo, de fertilización, entre otros aspectos. La incorporación del riego es un aspecto que entendemos trascendente en lo que puede ser aumentar también los niveles de productividad de la fase forrajera. Y finalmente, la necesidad de revisar todo lo que son ajustes en los niveles de fertilización, pensando la fertilización como la fertilización del sistema, no de las fases individuales, dado que los crecientes incrementos en productividad del cultivo, particularmente del cultivo del arroz, muestran sin duda extracciones que de alguna manera tenemos que revisar, cuidar, para tener sistemas de producción sostenibles en el tiempo. Esto es todo, les agradezco su atención.